Diputado del Frade, ¿cómo se vive en una ciudad atravesada por el delito y la mafia? Primero, como un ciudadano santafesino, rosarino, y segundo, como un diputado amenazado de muerte, porque fue amenazado de muerte este diputado del Frade, ¿correcto? Sí, sí. En primer lugar, lo que hay que decir es que en la ciudad de Rosario se vive con mucha preocupación. En determinadas horas del día la preocupación suele atravesar la frontera del miedo en muchas personas en cualquier edad, especialmente cuando en las esquinas se esperan los colectivos para ir o volver del trabajo, para ir y volver de estudiar. Eso es lo que se ha perdido, la tranquilidad para ir y volver de la actividad que se haga. Y eso ha generado que muchas veces esa preocupación genera angustia en mucha gente. Igualmente lo maravilloso de la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Rosario, lo que fuera en su momento el polo industrial más importante de la Argentina, especialmente en los años 60 y los 70, el segundo más importante de América Latina junto a San Pablo en esos años. Tiene una gran cultura obrera, una gran memoria trabajadora, lo que hace que en los barrios más estragados por la violencia narco, que es una violencia narcopolicial, a pesar de los pesares, se abren las ventanas de los kioscos, se levantan las persianas de los talleres, se ponen en marcha los motores de los taxis, de los remises, de los tornos, se abran las escuelas y los hospitales. Eso es maravilloso. Y yo digo que ahí está la extraordinaria valentía de la gente sencilla, que a pesar de los pesares, de recibir usurpaciones, amenazas de extorsiones, balaceras, sigue todos los días apostando al bien. Eso es algo maravilloso. Y en lo particular, yo lo que siempre digo es que hay que tratar de imitar la valentía sencilla de la gente sencilla. Así que vivo al día a día. Hay momentos en donde la cosa se pone muy densa y que hay muchos asesinatos, y más cuando se matan algunas personas vinculadas a este empresario del narcomenudeo, el más asesino de la provincia, que es el que me condenó a muerte, que pienso que tal vez la condena se efectiviza en pocas horas, y eso es a veces difícil, no lo pueden manejar muy bien con la cabeza. Pero como trato de imitar a lo que hace la gente, le meto todos los días. No hay Pero no es miedo, sencillo. no hay miedo de parte del Frade, no hay custodia para del Frade. Rechacé la custodia que me habían ofrecido porque yo creo que como las bandas son narcopoliciales, los que me van a cuidar forman parte del problema. Así que me tendría que cuidar también de ellos. Así que prefiero hacer como hace la gente sencilla. Ya es mucho el privilegio que tengo siendo diputado provincial de sumarle además una supuesta protección que no siento, no quiero y también creo que no necesito. Y sí suelo tener miedo por mis hijas. Yo creo que el problema más grande es si alguna vez le hacen algo a mis hijas. Del Frade, ¿se siente solo en esta lucha contra la narcocriminalidad? Durante mucho tiempo me sentí muy solo, espantosamente solo. Pero después han aparecido grupos de chicas y de chicos que luchan contra las mafias. Eso me pareció una revelación, un regalo del universo. Así que para mí ese es un reconocimiento muy lindo. Y la propia gente, la gente desconocida, anónima, que te para en la calle, que labura en un garaje, que labura siendo basurero o colectivero, y que te dice esto con estos términos: sos el único que luchas contra las mafias, dale para adelante. Eso es bellísimo. Pero la verdad que en la cuestión política durante muchos años sentía que lo que yo decía no lo decía nadie más. Del Frade, la soledad en el ámbito Sí, político genera situaciones graves, genera asesinatos. sí, sí. Precisamente en este mes se cumple un año, por ejemplo, de la muerte del fiscal Marcelo Pecci, que creo que también estaba solo a Sí. su forma y manera y en su lugar de trabajo. ¿Hay alguna postura directa que tiene del Frade frente al sistema político de su provincia, de reclamo, de denuncia, de confrontación o de queja por mantenerse solo en esta lucha? Sí, yo lo que denuncio siempre es las complicidades políticas, empresariales, judiciales, policiales, y eso está directamente vinculado al sistema político.
Yo siempre digo que en la provincia de Santa Fe, que es la segunda provincia de la Argentina, es riquísima, es una de las provincias más ricas de América del Sur, produce por año 50.000 millones de dólares, exporta 20.000 millones de dólares. En el año 2021 tuvo un superávit comercial de 12.000 millones de dólares. Una enorme cantidad de dinero se produce en la provincia y es absolutamente conservadora. Hay 660.000 personas debajo de la línea de la pobreza. Y esta provincia es así, dislocada, quebrada, desigual, porque la política se ha resignado al poder económico. Entonces yo siempre digo que existe en la provincia de Santa Fe algo que yo llamo el PUS, el Partido Único Santafesino, una alianza estructural entre los sectores conservadores del peronismo, del socialismo, del radicalismo, del PRO, del mundo empresarial, de los arzobispados y de los grandes medios de comunicación, que son los que más le meten a la cabeza las informaciones que ellos quieren a la mayoría de la gente. Así que yo creo que esa denuncia es permanente en mí, en forma paralela, que también eso también te aleja de la corporación. ¿Decepcionado del gobierno central? ¿De Buenos Aires o a nivel nacional? Sí, yo estoy muy decepcionado del gobierno nacional porque se lo votó para hacer algo distinto al macrismo y terminó con 4 medidas consolidando un grado de dependencia y de colonialismo exacerbado en la Argentina. La primera defección fue dejar de pensar en expropiar Vicentín, con lo cual fue un paso al costado frente a las grandes exportadoras. El segundo lugar, que tiene que ver mucho con la mafia del narcotráfico, volver a privatizar todo lo que tiene que ver con la vía troncal del Paraná. En tercer lugar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A partir de allí se duplicó la inflación en la Argentina y se extranjerizó toda la riqueza. Y en cuarto lugar, aplicar la receta norteamericana en la lucha contra el narcoterrorismo, como dicen los estadounidenses, de la creación de la DEA, del 1 de julio del 73. Nixon habló del narcoterrorismo y que los ejércitos tenían que ir a los barrios. Y eso es lo que hizo Alberto Fernández con Rosario, cuando en Rosario las bandas son narcopoliciales barriales. No tenemos carteles como tiene o tuvo Colombia, México o Brasil. Así que esas 4 medidas son 4 medidas a favor del sistema mafioso, como ustedes le llaman, y tienen razón. Qué cáncer para la Argentina tener este panorama, ¿no? Sí, porque las víctimas las va a seguir teniendo la clase trabajadora. Es más, no solamente clase trabajadora, los sectores populares van a poner la sangre derramada, como está pasando en Rosario. La sangre derramada van a ser de las chicas y los chicos que habitan los barrios, mientras la plata se concentra en el centro de la ciudad, en los grandes bancos, en los clubes de fútbol, en las mesas de dinero, en las casas de cambio, en lo que se llaman las cuevas financieras. Todo eso va apareciendo y es realmente un cáncer, porque yo creo que no solamente se da en Rosario, sino que se da en Capital Federal, en Córdoba, en San Miguel de Tucumán, en Mendoza, las principales ciudades, capitales de las 5 provincias argentinas más importantes por cantidad de habitantes. Así que sí, efectivamente, porque es un Estado colonizado por los negocios privados. Ahí es donde aparece la corrupción, ahí es donde aparece lo mafioso. Eso que el presidente en algún momento habló de los sótanos de la democracia. Esos sótanos de la democracia existen y gozan de buena salud. Entonces, al gozar de buena salud, efectivamente se multiplican como el cáncer. Hablamos del Paraguay como un narcoestado. Sí. Hablamos de Italia, que prácticamente está viviendo una situación de narcoestado. Argentina, ¿entramos en el mismo terreno? No sé si definirlo como narcoestado, pero seguramente, yo pienso nosotros tuvimos un prócer extraordinario que se llamaba Manuel Belgrano, fue el que creó la bandera. Y Belgrano dijo algo que para mí es una sentencia que tiene absoluta actualidad. ¿Qué van a hacer los estados una vez que han sido cooptados por el contrabando y la corrupción? Y Belgrano se murió luchando contra el contrabando como sinónimo de un estado subordinado a lo ilegal. Así que yo sí creo que los nichos de corrupción del Estado nos meten en un estado paralelo, esto que nosotros decimos siempre lo paraestatal. Hoy es un estado paraestatal la Argentina, que tiene muchas conexiones
mucha dependencia de los negocios ilegales. Y eso se ve con claridad en lo que está pasando con el río Paraná, y ni hablemos con los bienes comunes de otros lugares del país, como por ejemplo la minería, la extracción del pescado en el océano Atlántico, lo que está pasando con Vaca Muerta, muy fuerte eso. Es un panorama que expone y difunde un diputado especializado. Sí. La pregunta es, ¿de qué forma tenemos los actores, en el caso del medio periodístico, en el caso de un diputado, de un operador de justicia, de qué forma podemos trasladar todo este conocimiento y toda esta conciencia hacia un pueblo? No tengo la menor duda que tiene que ser a partir de lo que une todas estas actividades que vos mencionás. Yo creo que la buena educación, el buen periodismo y la buena política se basa en la información precisa. Con una información rigurosa se hace bien cualquiera de las tres cosas: educación, política o periodismo. Así que tenemos la obligación de democratizar la información precisa y rigurosa que podemos poner para revelar cómo realmente funcionan nuestras sociedades y a favor de quién y quién está detrás del dolor. Yo creo que el gran desafío que tenemos es masificar esa información. Pero claramente es algo que necesitamos hacer, debemos hacer. No todo el periodismo lo va a hacer, no toda la política lo va a hacer, no toda la educación lo va a hacer, ni mucho menos todas o todos los actores del Poder Judicial lo van a hacer. En algún momento compartimos y coincidimos ampliamente en la necesidad de educar a la legalidad. Sí. Un proyecto quizás para trabajarlo a nivel de enseñanza secundaria, Sí. a nivel de enseñanza Sí. universitaria. ¿Está en el programa político, está en el programa de quienes están trabajando contigo para llevar adelante y materializar? Sí, la legalización de los consumos estamos hablando. La legalización, no, de educación a la legalidad. Sí. Básicamente, enseñar a nivel universitario. La historia de la ilegalidad y todo eso. Enseñar qué es mafia, qué es crimen organizado. Yo estoy totalmente crear conciencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y nosotros, es más, lo querríamos impulsar nosotros. Si existen esos proyectos, no tenemos duda de presentarlo dentro de 2 semanas en la legislatura de la provincia de Santa Fe. ¿Habrá receptividad? No sé, pero vamos a hacer el intento. ¿Hay esperanzas? Sí, esperanza sí, porque siempre se cuenta con la gente. Nosotros trabajamos en función de difundir todo lo que hacemos y todo lo que presentamos, porque esa es la mejor manera de tener respaldo político por afuera. Y lo que generalmente se vota por adentro tiene mucho que ver con lo que se mueve o no se mueve por afuera. Así que sí, para mí es fundamental. Nosotros ponemos a disposición nuestra banca a favor de eso, porque estamos totalmente de acuerdo en poner como un elemento de la materia educativa todo el desarrollo de estas mafiosidades que hay en el mundo. El sistema político considera, y se desprende de tus palabras, está contaminado, Sí. con un grado, nivel de toxicidad. Sí. Enfrentamos un tiempo difícil. Un hombre que ha sido periodista, un hombre que es diputado, ¿cómo va a instrumentar como un dirigente, en este caso de un movimiento político, precisamente esa conciencia y cómo combatir el narcotráfico, la narcocriminalidad, el terrorismo criminal, el terrorismo mafioso? Nosotros creemos que lo que hay que hacer es poner la cara por la gente que sufre en los barrios, hacer un proyecto para sacar los nichos de corrupción de la policía y del servicio penitenciario. Creemos nosotros, y se lo dijimos al gobernador de la provincia y al intendente de Rosario, que tenemos que ser nosotros los que estemos allí en las comisarías como para ver quién labura con un patrullero. En lugar de cuidar a la gente, cuida el búnker en donde salen las armas y donde salen las drogas. Tenemos que hacerlo nosotros, lo tiene que hacer la política, es un problema político. Eso para nosotros son proyectos, eso para nosotros son difusiones, escritos, libros, documentales, todo lo que sea necesario, porque insisto, la pelea se da no solamente adentro de las instituciones, sino fundamentalmente por la conciencia política que genere movilizaciones afuera de los recintos institucionales. ¿Nos damos contra un muro cuando vemos que no hay voluntad política? No. Lo que generalmente nos resulta es que nos invade la tristeza o el asco. El otro día sentí asco
algo que se llama asamblea legislativa, en donde se juntan diputadas, diputados, senadoras y senadores. Yo sentí asco por cómo se veían. Pero al otro día me daba cuenta, esto que yo siempre les digo sobre que hay que seguir como sigue la gente todos los días. Y entonces la pelea hay que seguir, no creo que haya muros. Nosotros tenemos la obligación de construir una sociedad mejor que la que tenemos. Si no, somos pésimos padres. El asco redobla esfuerzos. Sí, el asco redoble esfuerzo. Porque creemos en los valores, pero aparte nos da mucha bronca el dolor de las chicas y los chicos asesinados. Entonces no hay que mirar para otro lado. Del Frade, ¿qué queda en el debe? Creo que lo que queda es seguir construyendo mayores canales de comunicación populares. Eso es lo que nos está faltando. Llegar a más cantidad de gente. Yo siempre le digo a la muchachada que hay que hacernos oír en los oídos que no nos escuchan y hacernos ver en los ojos que nunca nos ven. Ese es nuestro desafío. La única manera es masificar, democratizar la información que tenemos. Ese sigue siendo el debe. Está claro que tiene mucha más esperanza y más confianza en las masas populares que en las instituciones. Sí, totalmente. Yo creo que las instituciones respaldan el sistema mafioso. Entonces, cuando me dicen que hay que preservar las instituciones, tengo mis dudas. Hay una frase que a mí me dicen desde el primer día que entré en la legislatura, hace 8 años atrás, que se llama responsabilidad institucional. Que hay que votar las cosas por responsabilidad institucional. No sé bien qué significa esto. Ya a esta altura creo que es un sinónimo de hipocresía. Rosario, del Frade, esta lucha, este riesgo, ¿cómo lo ubica en el contexto regional y mundial cuando el sistema criminal parece ser un cáncer expandido a todo nivel y en todas partes del planeta? Creo que formamos parte de los que luchamos y no nos resignamos. Yo creo que somos mayoría. Y había un gran poeta argentino llamado Raúl Mandrini que decía que en la lucha final la cuestión será aritmética y los que son más le vamos a ganar a los que son menos. Así que yo creo eso. ¿Qué le dice un diputado con esta garra y esta fuerza al pueblo italiano, al colega italiano, al político italiano que vive en este momento decepciones y desilusiones tremendas frente a un sistema mafioso con más de 200 años de antigüedad y que sigue aferrado e instalado de una manera brutal en el sistema y en la sociedad italiana? Desde el Dante Alighieri en adelante, Italia se ha caracterizado por resumir una especie de tríptico que sintetiza lo humano. Dante decía algo que después repitieron otros. Él decía que la esencia humana se definía en el amor, la muerte y el poder. Que todas las distintas expresiones sensibles, intelectuales, tenían que ver, se resumían en el amor, la muerte y el poder. Entonces yo creo que la lucha siempre es esa. El amor le gana a la muerte y el poder. Así que yo sé y tengo la absoluta convicción que del pueblo italiano, como siempre, van a amanecer las grandes mayorías que vayan en la lucha contra la muerte y el poder desde el amor. Así que simplemente la admiración a las personas que luchan siempre en esa dirección. Gracias, Carlos. A ustedes.